Presentar a Lidón Villanueva, per a mi, bueno, ja s'ho imagina ella. No vaig a fer una gran presentació perquè no tenim temps i, a més, no cal, no és el moment acadèmic necessari per a presentar-la. Lidón és doctora en Psicologia Evolutiva, de l'àrea de Psicologia Evolutiva, professora en esta universitat. Lidón va estudiar Magisteri, de lo qual estic molt orgullosa, ella també, ho sé. Després va estudiar Psicologia i va arribar, per tant, a ser professora en aquesta universitat. Però encara que pensem que a vegades una persona que se vincula a la universitat professionalment podria estar en un àmbit més de desvinculació o de llunyania del que és el món educatiu real i del que és el món escolar, etcètera. Ella no és el cas. Jo crec que ha estat sempre, per la seva especialització i pels seus estudis i per la seva tradició personal, molt vinculada al món de la infantesa, en diverses facetes, sempre en una tendència a la investigació en com funciona la cura, en com funcionen les emocions, en com funcionen l'estima pel coneixement i per l'acompanyament de l'adult pel coneixement de les criatures. Jo crec que ella, que ja va publicar en l'any 2014 un llibre que se diu Recursos para educar las emociones, que ha treballat en menors, en situació de vulnerabilitat, en situació de risc social, en situació de problemes judicials, etcètera, en treballs sobre iguals, sobre víctimes de violència. No puc dir-vos més que la conferència que ella ens oferirà ara, dins d'aquest món que ens afecta tantíssim a la primera infantesa, per a nosaltres és un luxe tindre-la així avui. També Lidón, com abans he dit en la presentació de les jornades, és una persona vinculada a aquest projecte des del principi. I això també, una altra vegada, vull agrair-li-ho en nom de totes nosaltres. Per tant, és col·laboradora voluntària, com altres persones, com la doctora Clemente i altres persones, en aquest projecte, el qual li dona un valor afegit al treball que nosaltres fem i també, en aquest cas, a la conferència que ella va fer des d'aquesta vessant científica, acadèmica, però en aquesta proximitat que li dona l'estar verdaderament al costat nostre des del principi. Res més. Moltes gràcies, Lidón. És un plaer. Va ser alumna meua, I, per tant, sempre la doctora Rosana Clemente i jo sempre hem dit que vam compartir a Lidón Villanueva. Primer va ser alumna meua, després va ser alumna d'ella, jo ja després ja no vaig poder estar al costat, però no l'he perduda de vista mai, ella ho sap. Moltes gràcies, Lidón. Tens la paraula. Muchas gracias, Isabel, por esta presentación. Si no lo decías tú, lo tenía que decir yo, que fuiste profesora mía. Antes he hablado por ejemplo, la doctora Rosana Clemente es mi referente afectivo en la psicología y mi referente afectivo en el mundo del magisterio infantil es, por supuesto, Isabel. Isabel ha sido una de las mejores profesoras que hemos tenido. Y es una pena que la jubilación activa esa que llevas, pues que no puedas impartir a los futuros, seguir impartiendo. Pero bueno, desde estos ámbitos sí que lo haces, ¿no? Bueno, con ellas es muy fácil implicarse en estos proyectos, ¿no? Es muy fácil porque son generosas y trabajadoras y están ahí siempre haciendo algo altruista hacia el mundo de la infancia, ¿no? Entonces siempre me tendréis ahí para este tipo de cosas y... Yo mi charla de hoy quería enfocarla como en dos partes, aunque hay aspectos que ya ha tocado la profesora Rosana, hay otros que se tocarán a continuación, pero bueno, en la primera parte era como si dijéramos, quería plantear cuáles, en mi opinión, las principales claves para interactuar con menores, de una forma satisfactoria, intentando llenar todas sus necesidades. Y la segunda parte sería acompañar un poco el desarrollo evolutivo emocional, que es el afectivo, teniendo en cuenta estas claves, que serán el afecto, el control y la comunicación. Entonces, si vamos a la primera parte, empezamos con ella, siempre nos tenemos que preguntar cómo somos nosotros como padres, como profesores, como profesionales. Y esto es la conciencia parental. ¿Qué piensan los padres de su actuación sobre sí mismos como padres?
Tenemos niveles, como veis, hay padres que están centrados en sus propias necesidades e intereses y por tanto no en los de los niños. Hay otros que lo hacen de forma normativa porque es un comportamiento que dicta la sociedad y así hay que hacerlo. Hay un nivel tercero que está centrado en el niño, que conoce las necesidades y los intereses, pero se centran muy exclusivamente en el niño, olvidando quizá los suyos, sus necesidades. Y hay un cuarto nivel, que es la relación adulto-niño, en donde hay una reciprocidad, veis un intercambio mutuo entre ambos, que es como si dijéramos cuando disfrutas de esa interrelación con el menor. Y no estás tan volcado en el nivel 3, solo, exclusivamente en el niño, olvidando disfrutar de esa experiencia, ¿no? Siempre en este grado de conciencia parental hay que pensar que el padre que tiene conciencia, padre-madre quiero decir, figura de apego, padre que tiene conciencia es padre o madre insatisfecho. Es decir, siempre piensa, lo de solo sé que no sé nada, ¿no? Siempre que avanzas en el conocimiento lo que haces es descubrir que hay muchos más campos, muchas más cosas que no sabes. Entonces los padres que realmente los tenemos implicados siempre van a cuestionarse su crianza, siempre van a pensar que tienen dudas, que no la hacen bien, etcétera, etcétera. Pero es a través de la ignorancia, como si dijéramos, como vamos avanzando en este camino, ¿no? Los padres y madres o las figuras de apego que no cumplen, no satisfacen las necesidades de los niños serían los que están en el nivel 1 y 2. Están centrados en otra cosa, lo hacen por una intencionalidad normativa, lo que la sociedad dice, y por lo tanto no serían los más satisfactorios. ¿Cómo son estos padres, estos profesionales del nivel 1 o 2? Podemos ver que estos adultos que son negligentes, como decía nuestro decano, que no satisfacen las necesidades de los niños, lo que hacen es valorar las situaciones cotidianas de forma simple y automática, es decir, de forma impulsiva, sin matices, sin tener en cuenta las circunstancias, primando las respuestas coercitivas sobre las verbales, etc. Es decir, no están teniendo en cuenta nada de las necesidades del niño en ese momento, ¿no? Tienen pocos mecanismos de autocorrección, de crítica, de autocrítica y por lo tanto siguen persistiendo en el error. Y hay un egocentrismo en sus propias necesidades, como decíamos antes, o una falta de perspectiva. Es decir, ha habido estudios que han encontrado que el 40% de los padres negligentes han tenido historias previas ellos de abandono, con lo cual lo que hacen es que no tienen ninguna perspectiva diferente. También son padres que tienen un alto aislamiento social, es decir, que no tienen otros modelos, y en eso la Caixa d'Escolors ofrece unos modelos positivos, rompe ese aislamiento, por lo tanto no son capaces de ver más allá de su perspectiva, de su egocentrismo. ¿Qué más hacen o qué representaciones de la crianza tienen estos adultos para no perpetuarlas, para no reproducirlas nosotros? Hay adultos que creen que no pueden influir en el desarrollo y educación de los menores, por lo tanto, es decir, hay que dejar el desarrollo que fluya, hay que dejar que el niño crezca y no intervenir en demasía, ¿no? Hay otros que creen que deben cubrir solo las necesidades básicas, la alimentación y la salud, con lo cual las necesidades superiores no se ven cubiertas y es una crianza pobre, ¿no? También tenemos padres o adultos que son rechazantes, que tienen una frialdad afectiva, que no tocan, que no son cariñosos, etcétera, y tenemos el peligro de que esto transmita un modelo que el menor va a perpetuar posiblemente después. Y también tenemos lo que es la inversión de roles. Hay adultos que lo que hacen es desplazar su responsabilidad a los niños, con lo cual los niños se convierten en los padres. Es una desestructuración importante de los roles tradicionales. Si una relación asimétrica tiene que seguir siendo asimétrica y no que sea el niño el que lleve las responsabilidades del adulto. Esto ocurre mucho en procesos de divorcio, por ejemplo, separación contenciosa, la parentificación. ¿Qué más tenemos de las familias o de los adultos negligentes? Vemos que cómo los perciben. Ahí está la foto de como si dijéramos que sus hijos, todo lo que la conducta negativa la atribuyen a una intencionalidad hostil. Por eso está la foto del niño como demonio, ¿no? Y verbalizan eso. Es que es un demonio, es que lo hace adrede, es que me vuelve loca, es que...
nada de eso. Si conocemos el desarrollo evolutivo, entonces tendremos unas expectativas reales. Las atribuciones internas y estables, es decir, solo para la conducta negativa infantil. Si el niño hace algo bien es porque es externo, una conducta positiva es porque es externa, es ajena a él, ha sido por casualidad y además es inestable, no es estable, ¿entendéis? Entonces eso hace que el niño no se crea su yo, su actuación, etcétera, y no siga promocionándola. Y el último punto a mí me parece muy importante, y en eso todas estas jornadas y este tipo de actividades o los recursos como la Caixa hacen una labor muy grande, y es que estos padres o estos adultos suelen tener expectativas irreales sobre el desarrollo evolutivo de sus hijos, o muy elevadas o muy bajas, pero desajustadas a lo que es el desarrollo. Es decir, por ejemplo, pensar que un niño de 2 años se va a sentar en una mesa quietecito durante 2 horas y no va a molestar, no va a rayar la mesa, no va a subir y bajar 100.000 veces, etcétera, etcétera. O otro tipo, por ejemplo, ayer me hablaban de un niño que había montado un pequeño lío escolar porque había enseñado la colita a unas compañeras de autobús escolar, entre 3 y 6 años. Entonces, habían llamado a su madre, a su padre, al cole, tal, porque esto había sido un poco, pues, un escándalo, había sido el pobre. Las niñas le dijeron que a ver si les enseñaba su colita. Él lo hizo y entonces se armó este pequeño escándalo, ¿no? Que avergonzaba a los padres. Algunos padres le dirán, conocer las expectativas, el desarrollo evolutivo, saber que los niños de 3 a 6 años están explorando sus genitales, los de los otros, la diferenciación de sexo, ¿qué más? Están en la etapa fálica de Freud, es decir, todo eso hace que tengamos que entender que una conducta así no se puede juzgar, valorar negativamente, hacer abrumar al niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es fundamental. Vale, ahora ya vamos a estos eran los aspectos negativos, pero ¿cuáles son las claves principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de interactuar, ¿no? El afecto, el control y la comunicación. El afecto, el apego, del que ha hablado también Rosana, el amor, el cariño, el amor incondicional, el control y la comunicación. Todas estas dimensiones tienen que estar presentes a lo largo del desarrollo hasta que vuelen solos, como si dijéramos, pero hay que tener en cuenta que el control y la comunicación decrecen muy drásticamente durante la adolescencia. Ya no controlamos todas las comidas de los niños, ya no controlamos sus secretos, sus amigos, ya no conocemos, ya no nos comunicamos como antes porque a lo mejor están con el móvil, encerrados en su cuarto, etcétera, etcétera. Pero siempre tienen que estar ahí. Siempre tienen que estar ahí. Y esto es importante conocerlo, lo de la disminución del control y la comunicación, porque estamos más bien preparados con las etapas infantiles, los bebés, etcétera, pero nos avisan poco para cuando el adolescente se hace el niño, ese bebé delicioso, pequeñito, tal, se hace mayor y perdemos nuestro poder, entre comillas, y esto implica una readaptación importante de los padres. Es decir, es perder poder, entre comillas, y saber que tiene que ser otro tipo de comunicación y otro tipo de control. Un control negociado, por ejemplo, una comunicación también, por ejemplo, por WhatsApp, si es su modo de tal, pero seguir con el hilo de comunicación abierto siempre. No perderlo nunca, pase lo que pase. Bueno, y aquí están las dimensiones nos tenemos que mover, por ejemplo, en el control, nos tenemos que mover en la predictibilidad, es decir, que el niño sea capaz de predecir nuestra conducta, de que tenga una seguridad de que las cosas van a continuar como están, no la incertidumbre. La indefensión, el no sé cómo va a reaccionar, por lo tanto, no sé qué tengo que hacer esta vez. Por eso son importantes las rutinas para los niños, los hábitos. En el afecto nos tenemos que mover en la permanencia, porque saber que aunque incluso no estemos allí presentes, que estamos con ellos, que aunque nos vayamos, siempre volvemos. Y la comunicación
muy importante, y con los adolescentes cada vez más, la empatía, es decir, entender lo que nos están diciendo, comprenderlo, aunque no lo compartamos, aunque nos parezca que es una tontería, para ellos es su tontería y es una cosa muy importante. Entonces, no juzgar y ser empático siempre, pensar que para ellos es muy importante y hacerlo nuestro también, ¿no? Vamos a ver el primero, el afecto, el amor incondicional. Eso es lo más bonito, lo más poderoso, y es la experiencia de afecto, la formación del vínculo. A través de esta experiencia que nosotros tenemos con los bebés, que ha explicado Rosana, todos esos patrones sirven para construir los modelos internos activos, que son la representación mental que yo tengo de mi relación con la figura de apego. Es decir, si yo estoy acostumbrada a que cuando lloro me calma, cuando me caigo me recoge, me consuela, cuando salgo del cole está, todo eso hace que se formen unos modelos internos activos positivos. Yo tengo una valoración positiva de mi figura de apego, con lo cual lo que me permite es predecir, anticipar su conducta, y con ello yo me siento seguro para explorar el mundo y tengo una seguridad emocional y seguridad ambiental. Si no damos este amor incondicional, vamos a criar niños medrosos, niños temerosos de explorar el mundo y que no van a separarse de nuestro alrededor y que no van a experimentar, no se van a llevar a la boca, no. Es muy importante también por el último punto, porque hay una transmisión intergeneracional de la seguridad de apego. ¿Qué quiere decir? Que padres con un apego seguro, rico, positivo, etcétera, lo que van a tener son hijos con apego seguro también. Y padres con un apego ansioso, alguno tipo más negativo, van a tener hijos con este tipo de apego. Y fijaros que hay estudios que dicen que se transmite hasta la tercera generación este tipo de vínculo que se crea, porque es el modelo que tú has experimentado. Es muy poderoso. Por tanto, es tan poderoso que incluso tiene efectos biológicos. Es decir, cuando estamos haciendo una estimulación táctil, las caricias, la estimulación vestibular, los bailes que las madres tienen que hacer para calmar a sus hijos, todo eso, aparte de contribuir al afecto, al vínculo, al amor, lo que está haciendo es favoreciendo las interconexiones neuronales y la mielinización. Hay otros ejemplos. Fijaros el desarrollo, qué capacidad en pocos meses. También sabemos que los niños cuyas necesidades se descuidan son más bajitos en estatura. ¿Por qué? Porque parece dificultar la falta de cariño, la falta de atención, dificulta la hormona del crecimiento. Es decir, llega a unos campos que nos parecen insospechados, pero por eso decimos que es muy poderoso. Sobre el afecto, ¿qué podemos decir? Siempre amor incondicional, nunca juzgar. Sabemos que hasta las madres de menores asesinos, menores violadores, etcétera, siguen teniendo amor por sus hijos. Otra cosa es que reprueben la conducta que han realizado, no la persona. Siempre acompañar, ser guía en sus actividades, como decía Rosana, ver la tele juntos, aunque estés viendo un programa que a ti no te gusta, pero es algo que comentas, incluso lo puedes criticar, puedes lanzar alguna pequeña matización de lo que a ti te parece, y un interés por todas las acciones, valorar sus aspectos positivos siempre, porque si no hay una inhibición de la conducta, como decía antes, pero por favor no le hagamos creer que es perfecto, no le hagamos creer que todo lo hace bien, quiero decir, no le hagamos crecer en una burbuja que es irreal. Todos nos equivocamos, tenemos que aprovechar todas las oportunidades para decir, todos nos equivocamos, tú te has equivocado ahora, a lo mejor yo me equivoco después, pero entonces lo mejor es mejorar, volverlo a intentar, pero el no dejar frustrar a los niños en las situaciones cotidianas es muy peligroso también. Ahora veremos algo más de esto. ¿Qué pasa cuando no hay afecto? Aquí tenéis, cuando ese vínculo afectivo no está, aquí tenéis el caso de Mary Ellen, que fue el primer caso de maltrato infantil en Estados Unidos, cuando no había legislación específica
para el maltrato infantil. Esta niña fue dada en adopción con 2 años a una familia adoptiva, sí, a una familia que lo que hizo fue maltratarla, y es lo que está diciendo ahí. Nadie me ha besado nunca, mi madre adoptiva tampoco me ha besado, no me ha cogido en su regazo, la estimulación que decíamos antes, no me ha mimado, no me ha acariciado, nunca me he atrevido a hablarle a nadie, no recuerdo, o sea, no hay predictibilidad que decíamos antes, pero esta niña, para protegerla, para sacarla de esa familia adoptiva, tuvieron que aplicar la ley de protectora de animales en Estados Unidos, porque no había ley de protección infantil. Tuvieron que decir que era un ser vivo que estaba siendo, que era crueldad animal. Consiguieron sacarla de ahí, y os lo pongo como ejemplo de resiliencia en el sentido de que Mary Ellen consiguió superar esos modelos internos activos, negativos que tenía de su figura de apego, es decir, todas sus experiencias habían sido negativas, por lo tanto se había construido un modelo negativo, nadie la ayudaba, nadie la consolaba, etc. Consiguió superarlos, tener 2 hijas biológicas a las que cuidó ella, tener una hija en adopción, voluntad de ayudar, es otro rasgo de los resilientes, y consiguió que además sus hijas no transmitieran esos modelos negativos. Entonces me parece muy interesante para ver la aplicación de lo que acabamos de decir. Hay otras consecuencias del maltrato, de la falta de atención. Por ejemplo, en menores que no han experimentado ningún tipo de negligencia, tenemos que hay un 62% de apego seguro. El positivo, el más común, pero fijaros, si pasamos a población adoptada, ya después del primer año de vida, de adaptación, aquí, o con la familia adoptiva, tenemos que que baja a un 47%, hay menos apego seguro. Si hablamos del apego desorganizado, el de abajo, es el apego que decimos que en niños que han sido maltratados o con negligencia, quiere decir que hay un patrón desorganizado que activa simultáneamente 2 sistemas conductuales, que es de aproximarse a la figura de apego, porque la necesito, pero de alejarse también de ella porque sé que me descuida, me agrede, etc. En este patrón, que es negativo, fijaros que se dobla en población adoptada, es un 31%, y que además tienen representaciones negativas de su vinculación afectiva, inseguridad, evitación, y un factor bastante importante a detectar en observación, que es la sociabilidad indiscriminada. Son esos niños que aceptan a todos los extraños, que dicen, mira que es muy simpático, se va con todo el mundo, tal. Eso también es peligroso, porque lo que está expresando es que este niño ha sido descuidado de alguna forma, y lo que ha sido asegurarse la atención de cualquier adulto. Es un mecanismo de adaptación que sirve en un momento específico, pero que luego tiene que desaparecer si está en un ámbito seguro. Porque el mecanismo de miedo a los extraños es adaptativo, nos protege, ¿no?, de posibles peligros. La otra dimensión, además del afecto, el control. Como dice el anuncio, el afecto sin control, pues dice la potencia sin control nos lleva a estrellarnos, ¿no? Entonces, el afecto necesita del control, porque mucho afecto, veis aquí, yo soy una figura de apego muy cariñosa, muy atenta, pero no tengo ningún tipo de control, disciplina sobre el menor, lo que nos lleva es a un estilo disciplinario permisivo. Yo dejo hacer completamente, el niño va a su libre albedrío, y puede ser, según el grado, puede ser incluso eso peligroso. Si tenemos afecto y a la vez tenemos control, cariño y disciplina, normas, hábitos, rutinas, tenemos el estilo democrático del padre o madre que explica, que negocia, que es atento a las necesidades. Si tenemos, por el contrario, fijaros, mucho control, excesivo énfasis en las normas, en la disciplina, pero nada de cariño, poco, tenemos el estilo autoritario, que es un tipo de estilo que puede seguir siendo menos bueno que el democrático, pero que es incluso empeorado por el negligente. ¿Veis?
El negligente es el que estábamos hablando al principio, que ni presenta afecto ni presenta control. No ofrece ninguna de las dos dimensiones que son importantes. Por supuesto, estamos hablando de estilos educativos en global, pero hay que tener en cuenta eso, las prácticas y las situaciones educativas. Es decir, no nos preocupemos, nunca somos democráticos en todo momento, en todas las situaciones, ni permisivos en todas, porque hay algunas situaciones educativas que nos importan más o menos. Y eso también es una habilidad, diferenciar entre situaciones educativas leves y graves. A lo mejor tenemos que transigir en cómo va vestido para ganar otro tipo de batallas. Al final hay que ganar la guerra, como si dijéramos. Hay que perder algunas batallas para ganar la guerra, transigir o ver en qué punto tenemos que calibrar nuestra labor de crianza. El control nos lleva al establecimiento de normas. Lo mejor, esto también se aplica en casos de, por ejemplo, de acoso escolar, institutos, todo lo que son centros educativos. Las normas que sean realizadas internas, es decir, con los niños, con los alumnos, etcétera, se perciben como justas y por lo tanto fomentan el autocontrol de los niños. Es decir, las ven como asumibles, las ven positivas y las respetan. Mientras que si nosotros lo que hacemos es imponer desde fuera, externamente, un orden, lo ven como arbitrario y lo que fomenta es la incomprensión del niño y la mayor probabilidad de que rompa esas reglas. ¿Entendéis? Esto tiene muchas más probabilidades de no romperse las normas que son negociadas que las que son impuestas. Algunas se pueden hacer, unas se pueden negociar más y otras menos, pero ¿cómo serían las normas? Pocas y claras. Veis que, sobre todo con niños más pequeños, tendrían que ser así, dictadas por el afecto y no por el capricho, es decir, no para demostrar mi poder, que eso es muy importante, en positivo y siempre en un estilo educativo. Veis que los componentes del final serían los fundamentales, la paciencia, el tira y afloja y sobre todo el cariño, volvemos al afecto. Cuando se transgreden las normas, que siempre tiene que haber consecuencias. Aquí tenéis el ejemplo de Mafalda de una pseudomentira, ¿no? Una especie de engaño primitivo que el niño a los 4 años, si conocemos el desarrollo evolutivo, sabemos que es probable, todos hemos hecho alguna pseudomentira, que quiere decir intentar engañar al otro en contra de todas las evidencias que nos señalan como culpables. Lo tenemos ahí, intentar siempre evitar el castigo, las consecuencias, etc. Esto sobre los 4 años, aquí os iba a enseñar uno, es muy cortito, supongo que lo conocéis, otro ejemplo. ¿Quién lo ha hecho? ¿Entendéis? ¿Quién ha pintado el espejo de la mamá? No lo sé, ni idea. Batman, al final ha sido Batman, y quien lo ha hecho. Y lo que queremos decir es que todas estas transgresiones, pequeñas transgresiones, son normales y lo que tenemos que hacer es adecuar las consecuencias. Siempre tiene que haber consecuencias, pero adecuarlas a la edad, a la falta cometida, mantener la proporción, la inmediatez. La inmediatez es muy importante. Algo que falla, por ejemplo, en faltas disciplinarias, en la justicia de menores, etcétera, cuando a veces las consecuencias salen al cabo de un año. Entonces el niño no asocia qué es lo que se está castigando y no ve la consecuencia. Y sobre todo la actitud congruente entre todas las personas educadoras, que eso hay que ponerse de acuerdo porque a veces es difícil, siempre está el poli bueno, el poli malo, el permisivo, tal. Por eso trabajar en equipo es mucho más enriquecedor. Educar a un niño no significa, para mí, no decirle nunca que no significa sobreprotegerlo, es decir, entre algodones, evitarle todo el sufrimiento, evitarle toda la realidad que surja, no digo yo ponerle enfrente de la... No es lo mismo
no es lo mismo adversidad que atrocidad. Es decir, pero todas aquellas experiencias negativas, adversas que ocurran, tenemos que aprovecharlas para educar y hacerlas ver como normales. Por ejemplo, la muerte, ¿no? La muerte es un tema muy tabú en nuestra sociedad, en otras no, en otras culturas no tanto. Se ha perdido la costumbre de ver a los muertos en casa, de velarlos en casa, etcétera, pero siempre tenemos que responder a todas las preguntas que el niño haga sobre la muerte. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de acompañamiento emocional en situaciones adversas, ¿no? Siempre hay que decir la verdad, hay que tener mucho cuidado en no decir eso de está dormido, está durmiendo la siesta, está de viaje, porque los niños lo que hacen es que pueden montarse una serie de imaginaciones, de cosas, y lo que es peor, pueden enterarse por otros compañeros de la realidad. Nosotros no querríamos que nos engañaran, ¿no?, en lo importante, entonces debemos ser consecuentes y contestar a todas las preguntas y esperar a ver si quiere saber más. Y hay niños que no quieren saber más. Hay otros que sí, que quieren saber todo el proceso completo. Quieren ir a la misa, quieren ir a la incineración, quieren ir a lugares. Nosotros tenemos que explicarles lo que es y si sigue queriendo ir, podemos llevarlos, a lo mejor a otros no. Hay que adaptarse al nivel de cada niño. Hay preocupaciones, ellos nos preguntan a lo mejor, si papá se ha muerto, ¿tú también te puedes morir, por ejemplo? Claro, papá ha tenido un accidente, es muy difícil que a mí me pase eso también, ¿no? Pero no tenemos que engañar, no tenemos que prometer lo que no podemos prometer. Entonces tenemos que explicar la realidad adaptada siempre a sus palabras, a su comprensión. Y preguntarle, ¿lo has entendido? ¿Quieres que te explique más? ¿Me quieres preguntar algo más? ¿Yo también me puedo morir? Pues hay que explicarle que es muy improbable, pero que puede ocurrir. Podría, a lo mejor a la semana siguiente un niño de su clase, alguien muere y se siente engañado. Entonces, esa forma de sobreproteger de lo que es normal, de lo que es la vida, me parece a mí que es un flaco favor. También hacerle creer que las cosas se consiguen sin esfuerzo. Siempre, hoy en día estamos muy acostumbrados a darle todo lo que podemos a los niños, pero a veces hay que racionarlo porque piensan que, pues eso, como cuando son pequeños y piensan que el dinero sale del cajero y que por qué no le pedimos más, ¿no? Que cosa más natural. Tampoco tenemos que hacerle creer que el hogar gire en torno a él o a ella exclusivamente, sino que hay otras necesidades, las suyas siempre están por delante, pero hay otras necesidades porque si no, no va a salir nunca de ese egocentrismo en el que está inmerso, ¿no? Y la comunicación, os iba a decir antes que con eso teníamos a los niños tiranos, ¿no? El síndrome del emperador, los que piensan que ellos están, la casa gira en torno a él. El último componente es la comunicación y aquí tenéis varios datos del contexto familiar, las familias que comen juntas al menos una vez por semana, cómo va descendiendo con la adolescencia. En el contexto escolar esta otra también dicen que con sus profesores expresan sus opiniones, etcétera, etcétera. Comunicación, en cualquier caso, es cualquier tipo de comunicación. La física, el juego, el WhatsApp que os decía antes, pero nunca hay que perderla de vista. Siempre hay que mantenerla y potenciar todo tipo de situaciones. Imaginaros que, siempre voy al ejemplo del adolescente, pero porque si está encerrado en su habitación, no está comunicándose con nosotros, pero sabe que estamos ahí en el comedor, sabe que en cualquier momento puede venir y de hecho, si veis que cuando sí que hay padres en casa, lo que hacen es transmitirles problemas, inquietudes, etc. Es decir, hay estudios que dicen que los padres conocen más de los niños, no por todo lo que les preguntan, sino porque lo que los menores revelan. Hay que estar ahí atentos, disponibles para la revelación, en el momento que ellos estén preparados, listos, que les apetezca, etc. Y ya pasaríamos a la segunda parte que os decía, estas eran las claves para interactuar de forma satisfactoria, y ahora vamos a ver, desde el mundo emocional, un poco del desarrollo evolutivo en donde se ven un poco lo que es el afecto, el control y la comunicación, cómo aplicar estas claves dentro de
del desarrollo. Si conocemos el desarrollo emocional de los menores, sabremos adaptarnos a ellos. Entonces, sabremos en qué momento se encuentra, cuándo es más adecuado, cuándo menos. Por eso es un arma poderosa de cara a tener unas expectativas realistas de su desarrollo. Aquí tenéis algunos conceptos emocionales, la inteligencia emocional, la conciencia emocional, es decir, cómo me percibo yo a nivel emocional, la regulación, muy importante en estas edades, y todo ello lo comentamos, lo hablamos por el gran valor, la gran influencia que tienen en las áreas social, familiar y académica. Es decir, sabéis que hace tiempo era, si el niño iba mal en el contexto escolar, se trabajaban sus habilidades cognitivas, exclusivamente. Ahora ya se tiende, hay una perspectiva más global y se piensa que, aparte de ciertas habilidades cognitivas, ciertos problemas con algunas materias, lo que puede haber es un bloqueo emocional. Un bloqueo emocional debido a ciertas características o situaciones que está atravesando. Por ejemplo, el niño que os decía antes, el niño de la colita que enseñó a sus compañeras, está precisamente atravesando, se acaban de separar sus padres y ha tenido 2 traslados de casa con todo esto. Entonces hay que entender que está comunicándose de formas que son las que conoce y quizá está un poco más sensible a ciertos estímulos, pero es tener en cuenta el mundo de las emociones como que tradicionalmente se ha olvidado más. Esta es la etapa, ahora empezamos el recorrido evolutivo, la etapa que ha comentado Rosana, de 0 a 2 años, los bebés. ¿Cuál sería el componente emocional fundamental? Los niños empiezan a ser sociales y atienden las emociones de los demás, con la imitación que decíamos, con la intersubjetividad primaria, comunicándose con la madre, con el padre, mirándole a la cara, y también con la secundaria, que es la que decía Rosana, del mágico número 3, a través de un objeto. Y todo esto lo que está construyendo, aparte de lo cognitivo, es el afecto, el vínculo afectivo. Entonces, en esta etapa es principal este tipo de componentes, además del de la regulación emocional más básica, que sería cuando ellos son capaces de calmarse. Los bebés son capaces de calmarse a sí mismos, cuando se encuentran muy excitados, tienen estrategias de mirar hacia un lado, mirar hacia el otro, agitar los brazos y manos, es decir, ellos tienen estrategias muy básicas y nosotros le proporcionamos otras, como caricias o la voz aguda, etcétera, parece calmarles. ¿Cuál sería la siguiente etapa? La de 3 a 6 años, ¿cuál es el principal? Tenéis ahí el componente emocional más implicado, más desarrollado en ese momento, aunque se van desarrollando a todo lo largo del tiempo, es el lío que tiene para diferenciar las emociones que está sintiendo el niño. Por eso he puesto el libro de El monstruo al que se le han mezclado todas las emociones, es decir, que tiene todos los colores, representan las emociones, supongo que lo conocéis, el rojo, la ira, la tristeza, el azul, y las tiene todas enrolladas porque no es capaz de diferenciar, de poner una etiqueta verbal, de saber lo que está sintiendo en cada momento. Nosotros tenemos que ayudarles en esa labor, poniéndole nombre a sus emociones. ¿Verdad? ¿Estás enfadado? ¿Estás un poquito triste? ¿Cómo estás? Si él la tiene, perfecto, pero si no, le ayudamos. Y con eso vamos a compartir verbalmente las emociones, él las va a compartir con nosotros, va a tener etiquetas y vamos a intentar que las exprese, que no las guarde dentro. Eso, la tarea evolutiva que está implicada en esta fase, muy fundamental, son de las rabietas. De las rabietas pasamos a la estabilidad emocional. El niño que tiene rabietas no sabe gestionar sus emociones todavía de una forma adecuada, por eso le queremos dar etiquetas, le queremos dar ayudas para que vaya gestionándolas de otra manera para que, aunque se enfade y tal, pueda salir de ese embrollo y no acabe en una rabieta. También tenemos, antes lo ha comentado Rosana, en esta etapa atendemos las emociones de los demás porque estamos en una etapa de socialización y aparece lo que es la teoría de la mente, que es cuando yo
comprendo las emociones, deseos, creencias de los demás y con eso me ayuda a organizar mi conducta y a coordinarme con ellos. Si yo sé que alguien tiene una creencia, quiere hacer algo, sabré lo que le tengo que decir, o si tiene un deseo, pues sabré que quiere cumplirlo, etc. ¿Veis ahí? El de Juan piensa Z y María piensa que Juan piensa Z. Es decir, esta teoría de la mente nos ayuda mucho en nuestro mundo social a predecir. Y hay un estudio muy, muy bonito, que el título es ¿por qué mi hijo ya no canta ni baila? Porque es de este autor de aquí, estos autores, resulta que el niño que ya no canta ni baila, ¿por qué? Porque a medida que aumenta la edad, se hace mayor, tiene más teoría de la mente, comprende más a los demás y por lo tanto empieza a sospechar que no todos disfrutan de su cante, baile, etcétera, etcétera, que puede no gustarles la canción, no gustarle su tal, con lo cual decrece la conducta de cantar y bailar de forma espontánea, vamos. Y con lo cual, esa es la figura que tenéis ahí, y también decrece su autoestima, porque se da cuenta de que no a todo el mundo le gusta lo que él hace o lo que ella hace y tal, lo cual es un aprendizaje para la vida, no podemos gustarle a todo el mundo tampoco, le gustamos a nuestros papás, mamás, a nuestro círculo cercano, tal, a nuestros amigos, pero es casi imposible o es irreal este otro tipo. Los 6-12 años, una habilidad emocional que es la de esconder un poco las emociones para mostrarlas de otra manera, es la mentira piadosa, por ejemplo, que está haciendo este personaje. Y esto nos ayuda a entrar en el grupo de iguales, de una forma suave, una transición, una forma adecuada para que no haya problemas de sociabilización. Y la adolescencia. Llegamos a la adolescencia en la cual los hitos emocionales es el análisis de las propias emociones. Están mirando su ombligo, como ahí Mafalda, están ocupados en su propia introspección, lo cual les ayuda a formar su propia identidad. Entonces, necesitan conocerse a sí mismos, necesitan verse para entender quiénes son, hacia dónde van, etc. Entonces, sabéis que a veces se forma la identidad por oposición, pero tenemos que dejarles que busquen su propio camino y estar siempre ahí para lo que necesiten. En la adolescencia también es muy importante la conciencia corporal como componente emocional, que quiere decir cómo se reflejan en el cuerpo las emociones. Los dolores de cabeza cuando no queremos hacer algo, el dolor de barriga cuando no queremos ir al cole, tal, todo eso son emociones que se están proyectando en el cuerpo y que los niños a veces por falta de etiquetado verbal, emocional, no saben expresar, no saben decir. Entonces en los adolescentes es muy importante, bueno, y en todos los tramos, por ejemplo, el dolor de barriga, perdón, es principalmente en primaria, pero cuando se hacen más mayores, en adolescentes es dolor de cabeza. Entonces, y además el dolor abdominal localizado cerca del ombligo. Es curioso, porque eso está comprobado. Hay que saber que si detrás de esos claves corporales hay algo que les está preocupando, que les está molestando, porque eso también va a contribuir al autoconocimiento de los adolescentes. Es decir, conocer cómo cada vez que me pongo nerviosa, me pongo colorada, me sube lo que sea, todo eso es autoconocimiento para la identidad. Y se ha visto, mira, aquí hicimos un estudio que vimos que cuando los niños son pequeños, es la primera columna que pone SCL, cuanto mayor conciencia corporal tenían, es decir, cuanto más sabían que las emociones se pueden proyectar en su cuerpo, más quejas somáticas tenían. Es decir, más dolores de cabeza, más tal. Como que había algo que no cuadraba y tal. En cambio, con adultos, que es la siguiente columna, con adultos ya no ocurría eso. A mayor conciencia corporal, menos quejas somáticas. ¿Por qué? Porque ya se autoconocían, los adultos ya habían pasado esa etapa de autoconocimiento y por lo tanto interpretaban las claves corporales en otro sentido más positivo. Entonces tenemos que ayudarles en todos esos procesos. Y bueno, para finalizar, esto es un resumen diciendo nuestra conciencia emocional, nuestro mundo emocional va a ir creciendo,
veis que voy a reconocer los pequeñitos, reconozco y aprendo los patrones emocionales, comprendo las emociones de los demás y me coordino con ellas, aprendo a regular las emociones en la sociedad, en ocasiones escondiendo aquellas que son más duras, más negativas, pero no fomentando el engaño, por supuesto, y reflexiono, por último, en la adolescencia sobre mis propias emociones para conocerme bien. Todo esto, si lo hacen con nuestra guía y acompañamiento, a través de esas claves que hemos dicho antes, el afecto, el control y la comunicación, van a hacer que su bienestar también se incremente y que estemos preparando personas que están disponibles o están disponibles para amar a otros y para ser amados a su vez. Entonces, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lidón. Creo que podríamos usar todavía unos minutos para, no mucho, pero sí un poquito, para dar pues, satisfacción a cualquier pregunta, comentario o simplemente manifestar alguna opinión, alguna preocupación. ¿Tenéis la palabra? ¿Sí, Begoña? Sí, muy bueno. Sí, eso yo también, al principio de estudiar las quejas somáticas, yo también hice la misma apreciación. Digo, entonces no les duele realmente la barriga. Sí que les duele, sí. O sea, realmente les llega a doler y es una proyección que hace sobre el cuerpo las emociones y el malestar que están sintiendo y realmente les duele. No es que nos estén mintiendo, no es que sean... Incluso puede que si se quedan en casa el dolor desaparezca. ¿Por qué? Porque se ha calmado esa emoción de malestar. Entonces, le duele la barriga y además realmente les tenemos que preguntar qué les pasa, si les gusta, a lo mejor no de forma directa en ese momento, pero de una forma o de forma indirecta tenemos que sospechar que está enfadado, que está frustrado, que está preocupado, lo que sea. De hecho, ya sabéis lo de los casos de acoso escolar, otros casos, es decir, empieza por ahí, empieza por las manifestaciones, empiezan siempre por las quejas somáticas en niños, precisamente porque como no han diferenciado emociones, no han etiquetado, etcétera, no saben cómo expresarlo, no saben regularlas, entonces están un poco perdidos en ese aspecto. Y somatizan, es decir, somatizan las emociones en el cuerpo, pero sí que realmente les duele, les duele. Ah. Sí, sí. Claro, lo que tú estás diciendo, una figura de apego atenta, pues piensa en todas las posibilidades, ¿no? Dice, a ver si va a tener apendicitis ahora y vamos, bueno, eso se localiza más. Pero sí, descartamos otras opciones, como lo de ir al baño o de llevarle al médico. Y vamos, yo misma he llevado a mi hija al médico varias veces por el dolor de barriga y nada, al final nada. Y le explicó de forma quiero decir que era una pediatra, le explicó de forma muy clara lo que es la ansiedad. Además pregunta, pues está en época de examen, ¿todavía se acuerda ella de cómo se lo explicó lo de la ansiedad de forma muy clara y se acuerda? O sea que me pareció muy positiva esa actuación, que se lo dice además a alguien externo que a lo mejor se lo cree más o que tiene una figura de autoridad, ¿no?, frente a los padres, pero estuvo muy bien.
Sí, suele ser común lo de las rabietas y tal y cual, como una reacción de adaptación a la salida del cole, a la salida de la guardería, todo eso, es el cambio de contexto. Y todos nos hemos encontrado al ir a recoger el niño o el bebé que nos monta unos tal impresionantes. Ese es el cambio de contexto, el recordar que nuestra figura ha vuelto y nos había dejado allí, ahora me acuerdo, tal. Somos sparrings emocionales, ¿no? Nos echa en cara, nos puede estar diciendo, incluso a lo mejor nos está diciendo que está cansado simplemente. Y cuando ya se ha adaptado, ya lleva un rato, ya tal, ya aparecen las ganas de comer, y aparece cuando ya se ha adaptado al nuevo contexto. A ellos les resulta un cambio a veces brusco, ¿no? Y sí, es cierto. Bueno, si queréis, como habrá también oportunidad de volver a retomar todos estos temas, ¿no? Es que está en la base de todo lo que estamos estudiando y trabajando estos días, el tema de las emociones como un foco en el que, por desgracia, se ha puesto poca atención en la crianza, ¿no? Y creo que, bueno, estamos en otra etapa de la historia de la psicología y de la vida que nos permite focalizar ahí. Yo recuerdo que mis hijos siempre, o muchas veces, cuando venían de una excursión, de un viaje, de una salida, siempre lloraban al llegar. Y mis nietas hacen lo mismo. Es decir, vienen cansadas, vienen con una especie de ansiedad por volver y cuando llegan se relajan, lloran, montan un pollo y luego ya todo perfecto. Y ya sabemos que eso va a ocurrir y es parte de ese conocimiento también por nuestra parte de cómo funcionan esas emociones, que ganas tenía de llegar, pero tengo que llorar porque no me he podido, me estaba aguantando un día entero o 2 días, ¿no? Y ahora voy a llorar porque no estabas, pero bueno, ahora ya, como ya estás, pues ya después del lloro. Es decir, este tipo de conductas que son tan interesantes y tan difíciles a veces de interpretar por parte de las familias, ¿no? Porque no tenemos formación al respecto. Y bueno, en este contexto, gracias, que tenemos expertos que nos pueden aproximar a ellos y que nos lo pueden facilitar. Si os parece bien, pasaríamos a la siguiente sesión, no sin antes agradecerle a Lidón, como siempre, sus aportaciones y ahí las tendremos para mañana retomarlas en otras cosas, como por ejemplo estaba yo pensando en la mesa redonda que habrá sobre el respeto, en donde todo esto es básico para entender de qué manera vamos a respetar y qué es respetar o qué no es respetar o qué no hace falta respetar, pero claro, canalizándolo bien. Gracias, Lidón, y hasta después.